Saludos, gente consciente, bienvenidos a nuestra nueva emisión del programa Enjoy It, que corre a cargo de mi compañera de vida y un servidor. Joy, bienvenida. Hola Lux, compañero de vida, maravilloso compañero de vida, muchas gracias por este nuevo programa. Les agradecemos a los que ya han estado viendo los dos programas anteriores y principalmente el cariño que nos han demostrado y su apoyo para este nuevo inicio. Muchas gracias. Vamos a empezar, ¿te parece? Con Échale. el tema del día de hoy. Y dime, la pregunta es, querido Lux, ¿qué crees tú que es la conciencia? La conciencia. Bueno, basándome en un concepto muy general, lo que yo pienso que es conciencia, yo lo definiría como el conocimiento de la existencia de uno mismo. O sea, en términos generales yo lo pondría así. Asumo que es mucho más profundo que eso y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. No se vayan. Comenzamos. Bienvenidos de regreso, queridos amigos. Ya estamos aquí más que listos para empezar con el tema de hoy relacionado con la conciencia. Así que vamos a lo importante. Vale. Desembucha. Comentaste al inicio, antes de que nos fuéramos al intro, de que era el conocimiento de uno mismo, ¿no? Ajá, sí. Bueno, esa es mi opinión. Claro, cuando estamos hablando de un proceso de conciencia, efectivamente a eso se refiere, a el descubrimiento o el conocimiento total de mí, en todos los aspectos, ¿ok? En cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi mente, cómo proceso las cosas, cómo soy emocionalmente, qué me altera, o sea, conocimiento total. Así como sé qué talla de zapatos soy, qué color me va mejor y qué cosas de ese estilo, pues en general, o sea, conocimiento del mí en todo. ¿Te parece bien? Propongo que comencemos con los biotipos. Es un tema que dejamos pendiente. Sí, ya les hemos hecho varias referencias a los biotipos y nada más no les hemos dicho nada de eso. Pero antes cabe mencionar que podemos hacer una aclaración respecto a ellos. Vale. Vamos a hablar de los biotipos de una forma muy general para no caer en ambigüedades y no correr el riesgo de que parezca que es un test de personalidad para que ustedes se identifiquen. Yo soy ese. Los que son de mis años no son test de eres, de a ver quién eres, como los signos zodiacales. Los que son actualmente no es un Google Form de ver cómo soy y identifiques quién eres, ¿no? O de esas, de la publicidad del... Que al final de cuentas son tan famosos y divierten tanto porque ayudan a que nos entendamos mejor. El problema es que cuando el cerebro le da la respuesta automática y ya no tiene que hacer su propia investigación, no le pone atención. El cerebro no le gusta que le facilitemos la vida. O sea, si tú le dices, tú eres esto y el otro, dice, ¿yo por qué? O dice, qué padre, y ya, lo deja. Dices, no, te lo estoy diciendo porque lo necesitas aplicar. Si le das la respuesta al cerebro, no la aplica. Si lo haces que dude e investigue, sí lo hace, sí lo aplica. A mí me pasa eso. La reacción principal de mi cerebro, la primera reacción de mi cerebro sería esa. Pues ahorita viste, así mi cerebro. Luego, ¿por qué? ¿Quién eres tú para decirme quién soy yo? Sí, exacto. Pero entonces, bueno, no es un test de personalidad. Vamos a hablar de los biotipos. Para que lo entendamos, vamos a utilizar ejemplos para que lo podamos entender y por qué son tan importantes para este desarrollo de conciencia. ¿Te parece bien? Vale. Sí, o sea, ya va a ser una mera referencia.
En, Sí, sí, en dado caso, ya es un tema ya de la terapia de conciencia como tal. de la terapia de Ya conciencia hablar y más a detalle de todo esto, de ¿no? los Ahorita expertos en no. la materia. Sí, sí, En sí. terapia de conciencia, el proceso es hazte consciente que existe un biotipo, que eres parte de un biotipo y que debes respetar tu cuerpo y tu sistema de acuerdo a ese biotipo. Pero ya el proceso lo tienes que hacer tú, lo que te decía, no te damos la respuesta. Pero si te interesa mucho más, sí, hay expertos con los cuales podemos llevarte o darte la recomendación de acudir para que te ayuden mucho más en esto. Pero primero, Lo primero. entendamos qué es un biotipo. A ver. ¿Ok? Un biotipo es características específicas de tu estructura física, por así decirlo. Pues, Pero que además conlleva a el funcionamiento de tus órganos internos, pero además también definen tu temperamento. como lo que en biología se conoce como el genotipo y el fenotipo. Ujú, exactamente. Entonces, voy a utilizar un ejemplo. A mí me gusta siempre apoyarnos de las leyes de la naturaleza, que somos parte de él, Sí, sí, sí. para entenderlo de esta manera. Ajá. Si tú tienes, vamos a ver, definir, por ejemplo, de manera muy general, un leopardo. Ujú. Todos tenemos la idea de lo que es un leopardo, ¿no? Su alimentación de un leopardo está basado en consumir grandes cantidades, bueno, cantidades de carne, no grandes, pero sí lo que requiere para Bueno, el pues consumo, eso es ¿no? relativo. Si lo comparamos con la cantidad de carne que puedo consumir yo, sí es Sí, mucha. sí, es mucha carne, ¿no? Al grado que dice así como un Digamos, antílope, sí. podemos decir que un leopardo come la cantidad de carne que requiere Necesario. su cuerpo, Exacto. pero Sí, es carne. pero es carne, sí, principalmente come carne, obviamente tiene que hidratarse, grandes cantidades de agua y Sí, todo sí, sí. eso, porque su cuerpo es muy fuerte, pero es muy veloz, requiere una descarga muy fuerte de energía para poder alcanzar, por ejemplo, un antílope en el momento de la cacería y poder aguantar más Ujú, días en lo que logra una nueva caza. ¿Ok? ujú, ujú. Su cuerpo, pues lo vemos, es mucho más estrecho, piernas más largas, o sea, Es es aerodinámico, aerodinámico. Su atlético. biotipo está en equilibrio entre el tipo de alimentación que lleva, Ujú, el tipo de casa y entorno en el que vive, ¿ok? Es ujú, ujú. funcional, Sí, o sea, está en equilibrio con su hábitat. con todo, con todo, con todo. Ahora vámonos, por ejemplo, a un oso pardo que vive en las altas montañas. Su alimentación está basada más en vegetales y en peces, Ujú, ¿ok? ujú, ujú. Su tipo de vida y de caza es diferente al leopardo. Su estructura física es más grande, más Es más robusto, más robusto, lento. más lento, etcétera, ¿ok? Pero su alimentación va de acuerdo a su tipo de cuerpo en equilibrio. Volvemos al mismo, está en equilibrio con el tipo de alimentación que lleva, el tipo de caza, el hábitat en el que vive, por eso tanto pelito para las altas montañas, etcétera. Ujú, ujú. Hay un equilibrio, es funcional y está sano. ¿Ok? Ah, eso me gustó. Está sano. Es funcional, está sano Y está en y equilibrio con su equilibrio. entorno. Vale. Perfecto. Continúa, por Vámonos favor. a un ser más pequeño, por ejemplo, una ardilla. Una ardilla se alimenta principalmente de frutos secos, nueces, ciertos vegetales. Su cuerpo es más pequeño, igual tiene pelaje alrededor de él. Este, y su tipo de caza o de recolecta es diferente a los demás, pero es funcional, es saludable, está en equilibrio y está bonito. El leopardo es hermoso, el oso es hermoso y la ardilla es hermosa. ¿Ok? Ujú. ¿Qué quiere decir? Que estos tres biotipos tan diferentes que tiene la naturaleza Por son, mencionar por solo esos mencionarles tres. esos tres, Ujú, respetan su propia fisiología, respetan lo que deben comer, el hábitat en el que se desenvuelven. Y eso es exactamente lo que deberíamos de hacer nosotros como seres humanos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros como seres humanos? Rompemos por completo el equilibrio, no respetamos nuestro biotipo, nos vamos a la estética del cuerpo en lugar de yo nací flaquito o nací flaquita, soy de huesos delgaditos pero fuertes, porque la mayoría de los flaquitos son recios, ¿vale? sí. Son de huesos duros. Entonces, eres muy delgadito. Pero como el estereotipo del cuerpo sano es, tienes que estar con músculos, tienes que estar fortachón,
rompen con su equilibrio, van en contra de su biotipo y entonces buscan ser más fornidos, le meten más proteína y se meten más cosas dentro de un gimnasio para lograrlo. Pero si tu cuerpo está funcional, es estético en el sentido de que tu cuerpo es delgado, pero así es funcional, está en equilibrio. Si no te estás enfermando por ser un flaquito, si no te estás enfermando, si no te eres débil, si no te afecta más allá, entonces quiere decir que está en equilibrio y es funcional y está de acuerdo a tu propia estructura física. Entonces, así como el leopardo no busca ser gordito como un oso, nada más porque se considera más poderoso, Nomás porque es más grande. nada más porque es más grande, tampoco deberíamos de intentar cambiar nuestro biotipo, ¿ok? Naciste flaquito, ese es tu biotipo y tus órganos internos te van a funcionar de acuerdo a esa estructura física, porque por algo nacieron dentro de ese cuerpo, por algo ya vienen conectados con ese estuche. Entonces, ¿por qué cambiar el estuche si lo de adentro ya viene precargado, predeterminado y listo para ese tipo de organismo que ya viene? ¿Ok? Vámonos a otro tipo, por ejemplo, de estructura física. Tu estructura física es lo que conocemos más atlético. Ya de nacimiento tienes una estructura como de atleta, como de deportista, ¿ok? Entonces, es lo que consideramos el más sano, que ya vimos que estamos aprendiendo que no es así, ¿vale? Cada uno tiene su propio tipo. Tienes esta estructura física, con poco ejercicio lo mantienes, tienes mucho más fuerza, más energía. Entonces, respeta el cuerpo que tiene con lo que viene internamente. Tu cuerpo te va a pedir ciertas cantidades. No quieras disminuir tu cuerpo o agrandarlo de más si tu biotipo ya viene dentro de esta estructura. El oso no va a estar queriendo buscarse en convertirse en leopardo y menos convertirse en ardilla. Respeta su estructura. Está en equilibrio, está balanceado, está sano. No lo alteres, no busques más. No porque en algún lado te dijeron que es diferente es mejor. Vayas en contra de tu propia naturaleza. ¿Ok? Viene otro biotipo, por ejemplo, el que son más llenitos. Su estructura física es tal vez con menos cintura, más grueso, pero tú dices, ¿está gordo? No, no lo está. ¿Tiene sobrepeso? No, no lo tiene, pero su misma estructura es gruesa, ¿ok? Pero no tiene problemas de salud, es funcional. Ese es su biotipo, esa es tu estructura y debes de respetarla. Porque algo que no hemos considerado es que cuando tú alteras la alimentación, cuando tú alteras tu propio biotipo, también cambia tu temperamento. ¿Ok? Hay muchas dietas en el mercado y todas pueden ser buenas, tanto vaya de acuerdo a nosotros. Aquí es mucha investigación de qué me va bien, qué no me va bien y acercarme con los profesionales para ello. Sí, ahí volvemos a lo mismo. En términos de todo este tipo de prácticas, como, no sé, ayuno intermitente, dietas de Ajá, gimnasio, exacto. todo eso, incluso las mismas rutinas de Ujú. gimnasio, antes de empezar a experimentar con el cuerpo mismo, consultar a un especialista para que nos hable de todo esto. Me imagino que un Exactamente. especialista en, no sé, nutrición, algo debe de saber de biotipos. Exactamente. Igual hay muchos especialistas también en las redes, digo, no toda la información de las redes es muy confiable, pero sí hay muy buenos especialistas en las redes que te hablan de la alimentación y de acuerdo a tu biotipo. Entonces, si les interesa el tema, pueden buscar mucho más información así de la alimentación de acuerdo a tu biotipo. Porque ahorita que mencionas el desayuno intermitente, por ejemplo, mi biotipo no lo toleraría. Ah, no, tú O te bueno, pones de malas. Tú yo no sí desayunas tengo a tus hambre, horas y... yo sí tengo hambre ¿Quién no me tengo? ¿Quién no y me no tengo? como, me pongo muy de malas y casi no lo puedo controlar. Sí, sí, O sí. sea, mi temperamento cambia. Si no tengo comida, cuando ya tengo hambre, me voy a poner de malas. Y no es que sea enojona, no es que sea... Mi sistema ya requiere comida. Mi sistema no aguanta mucho tiempo sin comer. ¿Ok? Entonces, la técnica de ayuno intermitente para ti está más que O prohibida. No porque no funcione la técnica. no. Probablemente, Sí, en obviamente otros tipos de sabemos que sí biotipos, pudiera sí. ser que Obviamente en funcione, otro tipo de biotipos, pues sí pero en el funciona. biotipo Pero hay correcto. que ver el Sí, biotipo sí, sí. correcto. Ahora llevar la técnica correcta. Tendemos mucho a generalizar, ayuno intermitente
es no comer y ya me voy, ¿no? También hay que Ah, sí. investigar bien las cosas. Sí, Pero sí, es- sí. lo estoy tomando un ejemplo más burdo, ¿vale? Sí, En sí, este sí. caso, por ejemplo, comer. Entonces, ¿cómo sabe un oso cuál es su biotipo y qué comer? Pues ¿Qué utiliza? Pues los sentidos. sí, sí, sí. Un oso olfatea, rasga para saber si, por ejemplo, la carne que encontró o el pescado que encontró fuera o las semillas que tienen no sean venenosas, no le vayan a hacer daño, Ah, sí, sí, ¿ok? sí, sí. Ya tiene un conocimiento de sí. Ya vino predeterminado con un conocimiento porque no se lo dijo ni mamá ni papá. Sí, no es como que Obviamente, traiga su manual y a ver, espera, se pone sus lentes y esta a ver. semilla está muy roja, esta está muy morada, esta Sí, no. No, exactamente. sí, sí, sí. Ya trae un conocimiento interno, porque su sistema, vuelvo a lo mismo, ya está diseñado los órganos internos para lo que va a requerir. Lo que se conoce como instinto. Exactamente, los seres humanos traemos lo mismo. Tú lo acabas de mencionar, de chiquito hay cosas que te gustan y no te gustan, que de Los plano te nopales desagradan. no me gustan. Que de plano te desagradan bastante. Pero como mamá y papá no son conscientes de que es un biotipo, tu biotipo requiere o no ese tipo de alimentos, te los mete a fuerza, ¿no? Que tienes que Sí, comértelos porque te hacen falta, porque tu desarrollo, por tu crecimiento. No es error de ellos, era, pues al final de aquí cuentas no es falta, restaurante. es falta de conocimiento. Pero vamos, para eso es esto, para conocer. Sí, sí, sí. Entonces, cuando nacemos, ya traemos el mismo instinto, el mismo conocimiento de qué sí es bueno para nosotros de acuerdo a mi estructura física y qué no. ¿Ok? Soy muy flaquito, pero muy alto. Soy muy grueso, pero muy chiquito. Ahí hay variaciones. Entonces, ¿cómo saber qué? Digo, cuando nosotros nos fuimos creados como especie, ¿cómo ibas a saber qué comer y qué no comer si no había un especialista, no había nutriólogos, no había nada de eso? Tu instinto Sí, te sí, ayudaba. si no fuera por el instinto, no estaríamos No aquí. estaríamos aquí. Si no Exactamente. tuviéramos instinto como Homo sapiens, Ajá. no No estaríamos estaríamos aquí aquí. O porque sea, sí hubo muchas cosas que fueron prueba y error, pero la mayoría de ellas ya las teníamos instintivas, ¿ok? sí, sí, sí. Ya venía dentro de nosotros. Pues lo mismo pasa cuando en edad temprana algo no te agrada, algo no te gusta, es porque tu sistema te está diciendo, no nos hace falta. O cantidades pequeñas. O de esto, méteme más porque es algo que me va a hacer falta, es algo que voy a necesitar. Entonces, cuando empiezo a comer de acuerdo a este conocimiento que ya traigo, me mantengo en equilibrio, ¿ven? Volvemos a repetir los patrones de un oso saludable, en equilibrio y estético y que se ve bonito porque respeta su propia naturaleza. Ujú, ¿Ok? ujú. Entonces, esto es muy importante de entender. Cuando voy en contra de mi biotipo, cuando voy en contra de la naturaleza de mi cuerpo, de mí, cómo funciona mi sistema, mi temperamento inmediatamente va a empezar a cambiar. Inmediatamente me va a, a dar señales de enojo principalmente, o me va a entristecer de más. Y dices tú, es que no entiendo por qué me estoy bajoneando tanto, si estoy bien, o sea, y este es un análisis de conciencia y si estoy bien, entonces, ¿por qué de repente me bajoneo? Ah, pues chécale qué estás comiendo de más o qué estás comiendo de menos. Es que después de cierto horario se me antoja comerme algo saladito. Ah, ok. ¿Y no te cae mal el sistema? No, no me cae mal. Entonces cómetelo. Tu Ujú. instinto, tu conocimiento previo te está diciendo, nos hace falta esto. ¿Ok? Entonces, ni las cosas saladas son un daño para todos, ni las cosas dulces son un daño para todos. Todo depende de nuestro biotipo. Es como los animalitos, somos especie del mismo planeta que ellos. Entonces, respetemos también la naturaleza de nuestro propio sistema. No porque haya una Ujú. estética general, tengamos que entrar todos en ellos. No, tenemos un biotipo, hay muchísima información de esto en todas las redes sociales. Entonces, hagan que su cerebro funcione e investiguen, ¿vale? Eso les va a ayudar muchísimo en su propio desarrollo de conciencia. Entonces, me hago consciente de cómo funciona mi cuerpo, qué necesito, y entonces empiezo, ya no tengo esos brincos o bajones de temperamento, empiezo a ser mucho más funcional y más equilibrado. Yo tengo dos ejemplos de situaciones de ese tipo, pero el grueso de la población no sabe o no es consciente Ajá. de por qué sucede. Ujú. Una de ellas es el mal del puerco.
Si una persona, a mí me lo dijo, un Un asesor, experto. un experto muy querido para Ujú. nosotros, me lo dijo así textualmente. Si tú respetas los alimentos que tu cuerpo puede o no recibir, no tiene por qué darte el mal del puerco. El ¿Y bajón de qué creen? energía. Lo intenté y santo remedio. Ese es uno. Cierto, ¿eh? No es natural el Sí, bajón no, del puerco. no. Mm, Entonces, ese podría ser un buen ujú. ejemplo. Y yo soy la prueba, yo les puedo dar fe y legalidad de que sí es cierto. Empecé a comer acorde a mi biotipo y santo remedio. Nada de pesadez, nada de sueño, nada de nada. Después de comer, salir a caminar un ratito y luego ya Ya. sigues con tu vida normal. Ese es Muy uno. bien, sí, muy Imagínate, bueno. todas las personas. Igualmente. Eso es famosísimo. Todos Y hemos creemos que es escuchado eso. normal, ¿no? Ya Ajá, comí, así, ay, qué pues rico. ya la pesadez me voy a acostar. No, pues es energía. Sí, sí, sí. O sea, la alimentación es energía, ¿no? Porque entonces, le metiste energía y te vas a dormir. Sí, o sea, No. caes en eso y ya teniendo conciencia de que no es normal, el cerebro empieza a ver, A entonces, a través ver, de ¿qué comió este cambia. hombre? ¿Qué comió el lunes? ¿Qué comió el martes? Y ya uno empieza a encontrar las cosas por sí mismo Claro, que no debería de comer. muy bien. ¿Y el En mi segundo? caso, Ok. exceso de grasa, Ujú, mucha azúcar, no lo regulas bien. cosas así. Pero picante, miren, qué rico. Sí. Y el otro es que como y no engordo. El Y habrá metabolismo. quien dice, es que El me metabolismo como de unas cada papitas fritas y ya subí 3 kilos. Nada más de pensar en el pan ya subí. Ajá, o sea, cosas de ese Tengo tipo, peso ¿no? de más. Sí, O sea, hay tanto de uno como de otro. exactamente. Y en ambos se pueden analizar en función de un biotipo. Ujú, Pues si tu biotipo no está hecho para consumir altas cantidades de azúcar, pues obviamente el azúcar en exceso te va a hacer daño. exacto. Obviamente eso aplica también para los demás biotipos. Tampoco es de que, es que a mi cuerpo le cae bien el azúcar. Pues ahora le vamos a entrar al azúcar. Tampoco se trata de eso. Se trata de equilibrio. El Sí, equilibrio es lo importante. se trata de aprender a escuchar al cuerpo. Se trata de entender cómo funcionamos y cómo no funcionamos. O sea, ya me gusta el azúcar. Vale. Una cosa es que te guste. Vale. Ahora, me gusta el azúcar. Listo, ya. Consumí grandes cantidades de azúcar. ¿Cómo te sientes? No, pues no me hizo ni chiste, ni me da pasa, perdón, vamos a poner un ejemplo como que más claro. ¿Qué pasa con el café? A mí me encanta el café. Para muchos el café dicen, es que a mí me quita el sueño. O sea, yo ya no puedo tomar café porque no duermo en toda la noche. Otros dicen, pues me puedo tomar la taza de café de la noche y duermo en 3 segundos, como a mi compañero de al lado, ¿no? Que nada altera su sueño. Bendito sea. Miren, yo tengo la conciencia tan No, tranquila que cierro mis ojos y me muero. es su biotipo, no su conciencia. No tiene que ver, es tu biotipo, no. ¿Ven cómo es importante conocer nuestro biotipo? Si Sí, no sí, nos sí. hacemos de la vista gorda en otras cosas. Tiene sus desventajas que tu esposa conozca tu biotipo, pero tiene más ventajas. Sí, muchas más, muchas más. Entonces, el café es un ejemplo como esto, ¿no? Sí, sí, Me sí. gusta el café, ok, pero ¿cómo reacciona tu sistema con él? No, o sea, una taza, bien, 2 tazas ya estoy súper acelerado, por eso muchos lo toman como acelerante, ¿no? Necesito estar más despierto, pues tomo más café. Pero si te está alterando, o sea, te mantiene así como una bebida Energética, energizante, sí. o sea, entonces no lo estás procesando bien. O sea, el café tiene ciertas funciones, pero volverte loco o ponerte como el ratoncito corriendo por todos lados, no, hay que saber, ¿no? O sea, por eso se trata de, vuelvo a repetir, en la terapia de conciencia es, voy a aprender a escuchar mi cuerpo. Ya me hicieron consciente intelectualmente de que tengo un funcionamiento específico. Entonces ahora voy a empezar a ver cómo reacciono ante eso, entre las cosas que me gustan y cómo las metaboliza mi cuerpo, cómo funciono. Eso es lo que queremos, que ustedes empiecen a hacer esos procesos de conciencia de decir,
ok, es que ya nos dijeron de que existen esto, ya lo investigué y resulta que sí es cierto, que hay biotipos de cómo metaboliza la comida y todo eso. Entonces, ahora voy hacia mí, cómo estoy comiendo y cómo estoy procesando todo ese tipo de cosas y qué temperamento me provocan. Además es bastante divertido y es Sí. algo muy simple. Si alguno de ustedes es de los que va a una taquería y todas las veces pide lo mismo, ya está más cerca de saber cómo está el asunto con su alimentación. Sí, tenemos gustos bastante definidos que nos pueden ayudar bien como bien. Ya nada más falta que realmente nos hagamos conscientes de qué es eso que nos ayuda y lo que no nos Lo que ayuda. nos ayuda. Sí, O sea, es empiezas una a cuestión de ponerle un hacer poco tu de propio atención. laboratorio de experiencia, a escuchar más tu sistema, a permitir más ese instinto o ese conocimiento previo con el cual ya nacemos y permitir que sea él el que entonces controle o esté a cargo de qué vamos a comer y cuándo lo vamos a comer y cómo lo vamos a comer, ¿no? En lugar de cómo me enseñaron a mí a comer, porque cada familia de repente tiene costumbres respecto a la comida, ¿no? Ah, sí. Y pues te acostumbraste a comer así, pero de ahí a que sea bueno para ti, no tiene nada que ver. O sea, hay una gran diferencia entre todo eso, ¿ok? Sí. Entonces, con esto creo que queda un poco más claro, esperemos, y si no, El nos los tema ponen en los del comentarios, biotipo. qué son los biotipos y la importancia de respetar nuestro biotipo. De cualquier modo, pues todos estos temas no son exclusivos de un programa. Vamos a seguir hablando en general de todo esto desde diferentes enfoques. Así que, de todos modos, cualquier cosa ahí escríbanos en los comentarios y con gusto vamos a estar al pendiente de ellos. Ahora, Sale, ¿qué sigue? Acabamos de hablar ahorita, por ejemplo, de una costumbre familiar, ¿no? De la comida. Acostumbramos Sobre todo si viven en países latinos. En países latinos como México, el ritual de la comida es sagrado. En la mayoría de las familias tradicionales, estamos hablando de, por ejemplo, de nosotros cuando vivíamos cada quien con sus padres y toda la cosa, o con los abuelos, de que ya está la comida. Y toda la parentela se sentaba a comer y así. Es un ritual muy bonito. Sí. Muy, muy bonito. Pero, ¿qué tanto influye? ¿Qué tanto influye? Ya ahora que lo pienso, digo... Sí. Está interesante. Sí, ya vimos que, por ejemplo, en mi familia, la abuela acostumbraba a cocinar con mucho picante, por ejemplo, no en mi familia. Pero supongamos, no es cierto, sí, mi mamá hacía comida bien picosa. Sí es cierto, perdóname. Entonces, todos teníamos que comer, o sea, ese picor. Yo soy poco tolerante al picante. Entonces, pero la familia no nada más nos hereda cuestiones de la alimentación, nos hereda muchísimos más patrones que debemos de ir haciéndonos conscientes, así como de la alimentación, de decir, pues lo comíamos nomás porque así nos lo servían y nos teníamos que comer, más no porque me hiciera bien. Pues de igual manera hay otro tipo de comportamientos que nos han heredado inconscientemente, no es porque no nos quieran nuestros papás o nuestros abuelos, pero que nos han heredado por esas mismas tradiciones que se van pasando de uno a otro, ¿no? Entonces, hablemos un poco de los patrones familiares, ¿vale? Vamos a entrar así suavecito y muy breve porque pues es un tema muchísimo más amplio. Es lo mismo. Si yo no me hago consciente de qué patrones estoy repitiendo, voy a volver a caer en los mismos baches y en los mismos errores que cometieron generaciones previas a mí. Todos los patrones se repiten. ¿Por qué se repiten? Porque es el único camino que conocemos, es el camino andado, ¿ok? Es, por ejemplo, tu abuelita te llevaba a la tienda, pero siempre te llevaba a la misma tienda. A la misma tienda que siempre llevó a tu mamá, a la misma tienda que llevó a tus tíos, entonces... Y que la atendía el mismo viejito. Oye, sí, esos viejitos duraban mucho. Sí, y siempre se veían igual. Sí, ¿no? El mismo tiendero toda la vida. Sí. Pero así como todos vamos, y después tu mamá te lleva a ti al mismo lugar, y después cuando tú tienes hijos, los llevas a la misma tienda. Es así como funciona eso. Es cómo funcionan los tipos de patrones de repetición en la familia. Desde los más graves como
el abuelo era borracho y violento, y entonces el hijo repitió el mismo patrón de ser, tal vez no borracho, pero sí violento, o borracho, pero o nada más, o las Sí, o dos, o sea, uno diferente, ujú. o la mamá era sumisa, entonces ahora yo tomo el rol de sumiso, o sea, es el mismo camino andado, y entonces es lo que aprendimos y es lo que seguimos llevando. Muchas veces decimos, yo no voy a repetir, voy a hacer lo mismo que mis papás, yo a mis hijos los voy a educar diferente, yo a mis hijos les voy a hacer lo mismo, pero te das cuenta cuando van pasando los años que el daño fue el mismo, que causaste el mismo daño, entonces dices, ah, caray, Por hice lo mismo mismo, daño te refieres al mismo impacto, el no mismo impacto, propiamente que la haya misma hecho lo forma de mismo. generar el daño, Sí, exacto. o sea, repetir un patrón no quiere decir que se haga literalmente lo mismo, No, sino que obtengas el mismo resultado, aunque sea por otro medio. aunque sea por Pero otro medio, a eso te refieres con sí, patrón. porque a veces dices, mi papá era violento, ¿vale? Entonces dices, ahora yo no voy a ser así. Entonces tienes tus hijos y no eres violento. Ujú. Pero entonces dices, nunca les puse una mano encima, pero me hicieron lo mismo que yo le hice a mis papás. ¿Qué pasó ahí? Una cosa es que yo crea que no repetí los mismos patrones y otra cosa es que sí, Que sea cierto. que sea cierto. Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado que eh, con un grupo de amigos, muy amigos, o sea, los que realmente te estiman, te pasa Wilson. algo, te pasa algo, y entonces ellos te lo dicen, ¿no? Oye, amigo, la estás regando, o sea, estás mal, tiendes a Sí. hacer lo mismo cada vez que te pasa esto. Y entonces tú dices, no, ¿yo hacer eso? No, ¿qué te pasa si yo no? Y dices, no, yo prometí que yo no haría lo mismo. Pero hasta que alguien más te lo dice, es como te dices, Como lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que dices, ah, caray, ah, caray, no me dices, había dado cuenta. exacto. Muchas veces, la mayoría de veces lo negamos, ¿no? Más, Sí, si pues vienen es de los que, amigos, están locos, y este que puede hablar de mi vida, este ni sabe. Tendemos a hacer eso, ¿no? Así como de, a mí no me vengas con tus cosas, eso es tuyo. Y no nos agrada que nos digan eso, pero cuando ya es repetitivo y realmente son gente que nos estiman, de ahí deberíamos de poner en duda las cosas y decir, ¿será que sí? ¿Será que reacciono de esa manera? ¿Será que realmente estoy repitiendo eso? Si se suponía que no lo iba a hacer y resulta que sí. No, o salió peor. o salió peor, no en las mismas formas, tal vez como tú mencionas, pero por ejemplo, tu papá era alcohólico y entonces tuviste un padre ausente, por así decirlo. Tú no eres alcohólico, pero sigues siendo un padre ausente. Entonces, O eres un padre presente, pero alcohólico. Vean esto. Es maravilloso verlo. no, Disculpen ustedes, pero... se me va a ir. ¿Han visto la película de Blancanieves? Cuando el enanito que siempre Ya se me fue. No estoy llorando ni me dio sentimiento el tema. Voy a estornudar. Ya se me fue. Perdón, pero esto se divierte mucho cuando estornudo. Es La buenísimo. gente no sabe cuando estoy estornudando en público si estoy por llorar o hasta que estornudo. Piensan que estoy llorando al inicio. Perdón, ya se me fue. Justamente No, ayer no me estaba pase otra vez. pensando en que en algún momento iba a pasar. Es que soy muy friolenta y con tantito que sienta frío, ya está anocheciendo ahorita, entonces con tantito que siento frío inmediatamente me da por estornudar, pero no estaba llorando. Retomemos el tema, perdonen ustedes. Ya me pasó. Entonces, ahí es cuando nos empezamos a hacer, volvemos otra vez, le pones como que la piedrita al motor para que empiece a funcionar diferente. Si ya alguien te ha mencionado que tienes ese tipo de comportamientos, ponlo en duda. Empieza a trabajar de, ¿será que sí es cierto? Porque mucha gente nos dice, igualito que tu papá, igualito que tu mamá, o el tío que te cae gordo, ¿no? Igualito que tu tío cuando estaba O edad. luego lo que llega uno a decir, ¿cómo va? Lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Que también es así que lo que más te mueve, cuenta más la te leyenda, que lo que más te desagrada de una persona es algo que tú tienes, ¿no? Sí, por algo te molesta tanto. Si no, pues sí tiene... es como si yo te dijera, es que tu cabello chino te ve muy mal y tú así de, si no soy chino, entonces pues es lo mismo, ¿no? Si no te queda, pues porque te va a molestar.
si no, pues hay que escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todo ese tipo de patrones familiares los traemos cargando. Te digo, tanto negativos como positivos, ¿no? Pero Ujú. al final de cuentas afectan. Te afectan a ti y afectan a las personas que están a tu alrededor. Volvamos a lo mismo. La naturaleza nos dice que cuando respetamos quiénes somos, estamos en equilibrio, estamos sanos y todo funciona, ¿vale? Ahí también cabría mencionar el tema de cómo afectan estas situaciones al concepto de temperamento y carácter, porque mucha gente los confunde. Ujú. Es El carácter es algo que se forma por el entorno. por el entorno, y el temperamento ya lo traemos, Exacto. Ya viene ¿no? ahí, ya viene ahí. Entonces, quiero pensar que el temperamento está ligado al tema del biotipo, por ejemplo. Ujú. Ese no se cambia. Por más que queramos hacer misa, no se cambia. El carácter sí se puede, ¿no? Sí, Se efectivamente. altera Pero con... cuando no seguimos nuestro biotipo, lo alteramos Ah, sí, sí, sí. completamente. O sea, ya tenemos un temperamento natural, pero cuando no lo respetamos, entonces es cuando viene la alteración. Y lo mismo pasa con estos patrones familiares. Cuando vamos en contra de nuestra naturaleza por seguir un patrón familiar, un camino marcado, va a ser lo mismo, va a venir una alteración. Nuevamente vienen alteraciones en mi sistema. El clásico de no quiero hacer así, no me gusta reaccionar mal con mi hermano, por ejemplo. O sea, quisiera llevarme bien con él, poder platicar a gusto, pero de verdad no puedo. O sea, apenas le empiezo a escuchar y me altero y me pongo de mala y no tolero que él me diga algo. O sea, ya hay una alteración. ¿Qué quiere decir? Hay algo que no está funcionando. Uh-huh. Hay que checar qué patrones estoy llevando con él, que por lo tanto me están haciendo reaccionar de esa manera. Uh-huh. Muchas veces ocurre de los hermanos mayores a los menores ese choque, porque el mayor se siente responsable del menor y va en contra de su naturaleza, porque no es su instinto, no es protector. Sí, sí, sí. Es cuando, por ejemplo, el hermano mayor ve al hermano menor como un invasor. Como un Y puede invasor, como una suceder así, ¿no? carga, cosas por el O puede estilo. suceder todo lo Sí, contrario. o sea, Que muchos sea, conocemos un casos hermano. en que el hermano menor es el que se encarga de cuidar al resto de la familia, Ah, no sí, el sí. mayor. Entonces, Y lo atribuimos a que, como es el mayor y los padres no sabían cómo ser padres, lo echaron a perder a él y aprendieron con el del medio, exacto. ¿no? No, Y no, no no. es por eso. Hay patrones que van en contra de la misma persona, ¿ok? No, o sea, tendemos a dejarle una carga muy pesada al hermano mayor. Uh-huh. Pero, ¿y si en su naturaleza no viene ese instinto protector? Sí, así. ¿Ya es mal hijo? ¿No está cumpliendo con su labor? No. El menor tiene un instinto mucho más protector porque ese es su instinto, esa es su naturaleza. Y entonces es el protector natural de la familia, aunque sea el pequeño o el de en medio. Uh-huh. El punto es quitarnos estos estereotipos, estos patrones que ya tenemos marcados y que nos afectan demasiado. Si soy consciente de eso, entonces no le voy a hacer más cargas de más ni a mi hijo mayor, ni al mediano, ni al pequeño, ni a quien sea. ¿Okay? Eso es parte de en la funcionalidad de la familia. Hay que hacernos conscientes de qué patrones traemos, que es no o no funcionales Sí, a sí, mi sí. nueva familia, a mi nuevo núcleo o al cómo me comporto alrededor, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí la importancia de hacernos conscientes en ese punto, ¿no? Y Uh-huh. cómo afecta también eso, esos tipos de patrones en cuestiones financieras. Ah, sí, el tema del dinero, ya saben ustedes que es muy delicado. Muy sensible, ¿no? Pero porque es, dicen que el dinero mueve al mundo, pues no, más bien el cómo nos han trabajado eso es lo que nos mueve a nosotros y por eso se mueve el mundo, ¿no? Uh-huh. Si a ti en tu familia traían una mentalidad de escasez, una mentalidad de es que no alcanza, es que no tenemos, es que no sé qué. Cuando tú creces puedes repetir mucho ese patrón mentalmente, aunque pues ya lo lograste. O sea, mucha gente ya tiene una buena cantidad de dinero y su mentalidad sigue siendo la misma, es que no alcanza, es que no tenemos. Y es cuando a la gente les dice avaros. Ajá, porque ¿no? Igual y no es avaricia, igual es nada lo miedo. llena. Bueno, ¿y tú qué sabes realmente cómo ve, cómo percibe el dinero? ¿Qué tal que creció en un lugar donde pues, no había, no alcanzaba y se quedó con ese patrón de no hay y no alcanza? Y aunque tenga una gran cantidad en el banco, si la mente dice no hay, no alcanza, los ojos no ven. Eso es algo que debemos de entender.
si no vemos, si no somos conscientes de algo, no lo vemos. Sí, sí, sí. O sea, dices tú, tus ojos que no ven, corazón que no siente, más o menos, ¿no? Más o menos por ahí va la línea. Si no soy consciente de ese tipo de cosas, no las voy a ver. Como decíamos, mejor lo ven nuestros amigos que nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, financieramente nos va a afectar la toma de decisiones, el no sernos conscientes de quiénes somos o de cómo estamos enfrentando este tipo de cosas de la misma manera. Entonces, esto va a afectar el tipo de trabajo al que voy a buscar, ¿no? Voy a buscar un trabajo que me provea de la mayor cantidad de dinero porque ya sé que se va a terminar, que no va a alcanzar, o voy a buscar un trabajo que me provea de lo que necesito nada más y crecí en un ambiente diferente. O sea, dependiendo de qué patrón traiga mentalmente respecto al dinero, pues también va a afectar qué carrera vas a elegir o afecta, por ejemplo, si seguimos un patrón de este estilo, pues seguir los mismos pasos de, pues es que mi papá era contador, entonces yo soy contador. ¿Te gusta? ¿Eres bueno? Pues entonces, ¿por qué estás ahí? Pues porque mi papá era contador y pues yo también debo ser contador, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, Entonces, abunda mucho eso de que el abuelo era doctor, el papá es doctor y yo voy a ser doctor. o, Así, pero se desmaya con la sí, sangre. sí, o sea, no pues, estás listo para eso, qué buenos ejemplos. O mi abuelo no tuvo un título, pero mi papá sí, o tampoco tuvo un título y me exige que yo sí lo tenga. Ah, Y sí. dices, Y quiero que mm, estudies en tal universidad. y que te dediques a tal cosa. O sea, dices tú, yo soy comerciante, a mí me encanta la vendimia, soy las chácharas y saco buen dinero y no me enfermo, estoy en equilibrio, vuelvo a lo mismo, estamos en equilibrio, estamos en balance, porque tengo que meterme a una universidad a sacar una carrera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que ayudan. Lo haces, no entras a la universidad por rebelde, por ir en contra de lo que al final de cuentas vas a volver a repetir, o porque no es lo tuyo, no es tu naturaleza, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. por eso muchos profesionistas terminan trabajando en algo que no estudiaron. A veces sí es algo de la rama, pero la mayor parte del tiempo es algo muy diferente. Muchos de yo soy contador, pero me encanta andar pintando casas. Y dices, Sí, sí, sí. y carga con el hecho de, pues es que yo debería estar en una oficina, pero pues esto es lo que me gusta. Pues disfrútalo, eso es lo que quieres, hazlo, ¿va? Pero hay que sernos conscientes de esto. Para eso la importancia de este proceso. Más si vas a elegir una carrera, pues entonces que sea algo que realmente sea tuyo y no de alguien más, no de un patrón de comportamiento. Entonces, ¿con quién te estás casando? ¿Con quién te juntas? ¿Dónde Es vives? como en el aspecto social, como tener, pues, me acuerdo de tantas cosas que dice la gente, pero es lo bueno de tener buena memoria. Sí, tienes muy De buena eso memoria. de que eres el promedio de las 5 personas ¿Qué de las que te rodeas. Y dices, pues sí, ¿no? Si te rodeas de 5 imbéciles, tú eres el sexto. amor? Pues no, Más o menos. algo así, ¿no? Sí, Pero también si te juntas con 5 personas proactivas, tú vas a ser el sexto también. O sea, exactamente. Sí, no, tu medio te dice, ¿no? sí, o sea, todo esto de lo que estamos hablando no se enfoca solo en lo negativo, también en lo positivo. Claro, O sea, claro. sí hay un contexto social, un contexto externo Ujú. y nosotros como individuos recibimos muchos estímulos que pueden afectar nuestra conciencia o nuestra conciencia de nosotros mismos. Exacto. Y muchas veces volvemos a lo mismo que hemos estado platicando. Es más fácil dejarse llevar que decir, a ver, ¿cuál es mi camino? Voy a buscar cuál es mi camino. Venimos de una cultura social en la cual siempre estamos esperando a que alguien guíe nuestros pasos, ¿no? Tú Ah, nada sí, más sí. dime qué hacer y yo lo hago. Tú nada más dime qué cambio y yo lo cambio. Tú nada más. Por eso los test de personalidad son tan famosos, ¿no? Ah, ya sé qué mozo. Nada más dime. Pues no, no funciona así el cerebro. Yo te lo puedo decir. Es más, te puedo dar los 10 pasos que necesitas para cambiar tu vida y no los vas a hacer. O Sí, los ¿no? vas a hacer por 1 o 2 semanas, o te vas a brincar 3 pasos porque no te agradan, porque tú piensas que, pues esa es ella, no yo. Entonces, no funciona así. Al cerebro hay que irle metiendo dudas. Duda de tus patrones familiares, duda de tus patrones en cuanto a comida, en cuanto a las personas con las que te relacionas, con las que te enamoras.
hay que ver para que vayamos viendo cuál sí es y cuál no es, con cuál sí es funcional, con cuál no. Ujú. ¿Ok? Esa es parte de tu proceso, porque esto afecta en todo. Traemos muchos patrones culturales, religiosos, inclusive físicos. ¿Cómo afecta la visión que tenía mi familia o que me enseñaron a mí respecto a mi propio físico? ¿Ok? Si, Ujú. por ejemplo, el abuelo, una persona de biotipo grueso, era lo más atractivo, tal vez se lo enseñó a los mismos hijos y tal vez le toca enseñárselo entonces a los nietos. Entonces, si a mí me gustó alguien de un biotipo de huesos de físico delgadito o flaquito, pues va a ir en contra de eso, ¿no? Y Ujú. entonces, o yo misma digo, pues es que a mí me gustan así, flaquitos, flaquitos. Ah, no, porque pues, para la familia tienen que ser voluptuosos y así. Y pues vas en contra de, ¿no? Entonces hay muchísimos patrones que nos debemos de quitar encima. Ahora, si yo no entro, también afecta mucho de que si yo no entro dentro de esa estructura que manejan como agradable o atractivo dentro de mi familia, entonces me voy a minimizar a mí misma, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si mi familia, el estereotipo de saludable o de estético es tener un cuerpo atlético, o sea, ser corredores, deportistas, todo ese tipo de cosas, y yo no entro, y mi biotipo no es de ese estilo, pues voy a estar muy afectado en el sentirme, eh, o estoy muy flaco, estoy muy gorda, no estoy muy alta, es que estoy muy fea. O sea, nos empezamos a poner tantas cargas encima por lo mismo de que no entramos en el patrón que nos están manejando, pero en lugar de poner en duda o de romperlo, simplemente pues, bajamos la cabeza y decir, no, pues que pues yo no soy tan guapa, mis hermanos sí, o mi hermana sí, o mi prima sí, porque mi papá siempre dijo que mi prima era más guapa que todas, ¿no? Que ojalá y todos hubiéramos nacido igual que ellas, ¿no? Porque pues ella era la guapa, la atractiva, o la Ujú. inteligente. Ah, sí, eso. O sea, Eso eso abunda, es sí. algo, tenemos patrones escolares. O sea, si yo en la escuela no soy tan buena en matemáticas, en memorización de todo lo que viene, y soy de bajas calificaciones, ya me echo una losa o una etiqueta encima de, pues, que soy, no sé, burra, ¿no? La clásica palabra que nos tocó a los que somos de nuestra generación, que esa era la palabra que siempre nos metían en la escuela, ¿no? O eres flojo o eres burro, ¿no? O ambas. O ambas. Entonces, que ahora ya en el sistema escolar, pues no lo dicen así, pero lo hacen sentir igual. Entonces, pues Sí, o sea, quitarte el esa, contexto social no cambia eh, por un porque ya no pongan calificativo. el sello del cotorrito o del Ah, sí, a mí puerquito, me ¿no? ponían ese a cada rato. Sí, o Platica sea, ya mucho, no ponen el platica en sello, clase. ya no ponen el sello, pero te sigue aplicando igual, ¿no? O se sigue sintiendo igual. Entonces, quitarte todo ese tipo de etiquetas es decir, ¿por qué? O sea, sí, no era buena en matemáticas, todo eso. Pues soy buenísima para la pintura, soy buenísima para el baile, soy buenísimo para la psicología, para ser veterinario. O sea, hay mucho Sí, sí, más, sí. pero hay que quitarnos todos esos estigmas que traemos encima, etiquetas, pero hay que primero trabajar en ese proceso de conciencia. Por eso repetimos, la terapia de conciencia es, deja primero que el cerebro descanse, mientras vamos haciendo ese proceso de descanso en el cerebro, vamos ayudándote a ese propio descubrimiento de quién eres, ¿ok? Ujú. No te vamos a dar las respuestas porque si no el cerebro no las acepta, ni las concibe, ni le interesan. Las toma un momento y dices, "Oh", No, y las y de deja. entrada, en tu caso como terapeuta, la terapia de conciencia no le puede dar a una persona la solución, considerando que todos tenemos un proceso diferente. Entonces, Exactamente, una historia distinta. y es que eso también coincide, como a un nivel cultural, también nos encantan las pócimas mágicas Sí, o y sea, así vuelvo a lo que mismo. Dime qué hago y yo lo hago. Dime qué hacer y yo lo hago. Y ya. No funciona hasta así. que te dicen, tienes que hacer esto, 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 y dices, ah, no, así no. Si es lo que te digo, te puedo dar 10 pasos de cómo cambiar tu vida y no haces ni 3 o 5 te incomodan, 2 te incomodan si no los haces y dices, no, está mal, ¿no? Yo comparo eso que acabas de decir con cuando yo iba a la escuela, cuando estaba niño, cuando iba a la primaria. Es como empezaba el ciclo escolar y todos tus útiles, bonitos, así, forraditos, todo, tu goma nueva y tu lápiz Sí, y sí, toda sí. la cosa. Y decías, bueno, yo decía,
este año escolar voy a ser más organizado con mis apuntes. ¿Y cuál puro cuerno? Pasaban 2 semanas y ya no encontraba mi cuaderno de historia, ya estaba todo descuadernado. Ujú, sí, 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 así sí. porque uno no tiene el hábito de cuidar las cosas, menos cuando es uno niño. Ujú. De adulto, muchos tenemos también ese tipo de, Sí, sí, de, sí. de, Digo, de hábitos o de malos hábitos en este caso. ujú. Y muchas veces tendemos a hacer ese tipo de cosas. Decimos, a partir de mañana voy a hacer tal cosa. Y no se puede. ¿Por qué? Porque no podemos hacer las cosas diferentes de la noche a la mañana, porque el cerebro no funciona así. Sí, sabemos que somos una especie de hábitos, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y de repetición, Sí, ¿vale? O sea, el cerebro empieza a funcionar de un modo y se acostumbra a ese modo y ¡pum! Todo, te puede funcionar de la misma manera toda la vida, en cuanto a un pensamiento, ¿no? si no nos creen, acuérdense cuando ponen un tope nuevo en su calle. ¿Cuántas veces Uno, te lo ¿cuántas brincas veces lo brinca la gente? hasta que te aprendes que está el Hasta que se... topecito? O en los baches. ¿Cuántas veces no ya se saben todo el camino de los baches para esquivarlos? Y de todas maneras, Y de todos modos siguen ahí los baches. Sí, el problema es ese, o sea, automatizamos el cerebro de muchas maneras, la mente se automatiza de muchas maneras, Sí, sí, sí. ¿ok? Y no precisamente las mejores o las más sanas. Entonces, es importante entonces empezar a meterle esos topecitos como en las carreteras cuando ya se están saliendo de la vía y empiezan Sí, es... esos pa, te despiertan y te hacen regresar a la vía, ¿no? Esos topes de seguridad, por así decirlo. Bueno, Ajá, pues los de contención, ¿no? esos mismos hay que meterle al cerebro. Esos topecitos, esas dudas. Las dudas son excelentes para empezar a hacer que el cerebro tenga esos topecitos de vez en cuando y entonces alguna rueda que ya estaba acostumbrada a funcionar de un modo empiece a tener un nuevo funcionamiento. Por Ujú, eso dicen, la mejor forma de hacerte de una nueva disciplina, de un nuevo hábito, pues es 19 días, 20 días de estarlo haciendo constantemente. ujú. El problema es que la mayoría de nosotros a los 3, 4, 5 días, 8, 15, ya lo dejaste, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, volvemos a repetir, primero hay que calmar la mente. Si este no está en paz, tranquilo y con menos carga, todo lo demás que querramos hacer en ese proceso de conciencia no se va a dar. ¿Quieres que este te escuche para aprender de ti mismo? Quítale tanta carga de distracción y tanto trabajo. Es lo mismo que si llegas a una oficina y lo ves que tiene un montón de papeles, pues no te van a atender. O medio te va a hacer caso o la verdad te pelan. Si le ayudas a quitar tanto trabajo que tiene el oficinista, entonces te va a decir, ok, vamos, ahora sí te puedo atender, ahora sí te puedo escuchar, ahora sí tienes toda mi atención. Sí, sí, sí. Y eso es lo que pasa en un proceso de conciencia. Para poder llevar a este despertar de conciencia, a este proceso en el cual vas a aprender quién eres realmente y qué patrones repites. Y todo esto que ya hablamos ahorita, primero tiene que estar listo primero tiene que estar descansado y libre de tanta carga que traemos. Ujú, ¿Ok? ujú. Para que nos hagamos conscientes de realmente quién está a cargo de nosotros. ¿Nosotros? O la misma repetición que ya traemos automatizada, que nos enseñaron y que han venido de generación en generación. ¿Ok? Podemos hacer una última analogía Adelante. con la película de Matrix. A ver. Así con de lo que se trata Ah, sí. la película. Ya. Análogamente a lo que estamos hablando, cuando una persona sale de la Matrix, se hace consciente de que todo lo que hay dentro de ella no es real. Y esa es la parte sencilla de entender. La parte compleja y la parte que al cerebro le gusta, y se aterriza también en lo que estamos hablando, es que, no sé si te acuerdas, en una escena en donde dice, habla creo que de pollo frito o no sé, Ah, y sí. dice, ¿cómo saben las máquinas a qué sabe el pollo? Sí. Ese tipo de cosas son las que, si lo piensas, dices, sí es cierto. Ujú. ¿Cómo ¿Cómo sabe? saben? Ujú. Pues el cerebro ya está equipado con todo ese conocimiento, pero es como si quisieras ver por una ventana empañada. Tienes que quitar todo ese paño antes de poder ver el paisaje de afuera. Hay que ir quitando todas esas marcas. Y Perfectamente. según
bueno, siguiendo con la línea que llevas tú, eso se logra permitiéndole al cerebro descansar. Así es. Una vez que el cerebro está descansado, baja el Puede nivel de estrés y puede ver todo de todas las diferente manchas en manera. el cristal. Sí, exactamente. Exactamente. Y ahí sí empezamos con el trabajo uno por uno. Y es un proceso muy lento, pero es muy estimulante. Es lo mejor que puedes hacer. Increíble hacerte consciente, porque no nada más te haces consciente de lo malo, como lo que les platiqué hace rato de que, ay, cómo pica cuando pasan esas cosas y uno ya no le puede echar la culpa a nadie. También para lo bueno es increíble hacer una retrospectiva. Yo en mi caso a mí me pasa mucho, hago una retrospectiva de mi vida en 5 o 10 años y me doy cuenta cuánto he aprendido, cuánto me he hecho consciente en ese tiempo. ¿Por qué? No me gusta decir cuánto he aprendido, porque eso es aparte. O sea, sí he aprendido muchas cosas, pero en cuanto a mí se refiere, prefiero considerar que me estoy descubriendo. Así es. Hasta llegar a la persona que realmente soy desde el día en que llegué a este mundo. Exactamente. Así. Eso es muy, muy emocionante. Reforzando tu analogía de la Matrix. Sufrimos por cosas que no existen. Sí. Porque, por ejemplo, retomando el ejemplo de la cuestión financiera, ¿no? Aquella persona que no es capaz de darse cuenta que ya tiene mucho dinero, que ya tiene lo suficiente, que ya no tiene por qué estar sufriendo por la escasez cuando ya tiene la abundancia. Entonces, está sufriendo por algo que no existe. Y eso se aplica en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, muchas de las cosas que nos hacen infelices realmente no existen. Pero hay que aprender a verlas primero. Sí. ¿Ok? Pues con esto creo que cerramos. Esperemos les sirva este proceso que es de lo que hablamos el día de hoy, de estos procesos. Recuerden, la idea es estar equilibrados, funcionales, estéticos, bonitos, burritos y bonitos, como dicen en la película. Así es. De acuerdo a quiénes somos, ¿vale? Cada vez entre más funcionales, equilibrados y sin alteraciones en nuestro temperamento, nos va indicando que vamos por un mejor camino. Hasta el descubrimiento del ser que éramos cuando llegamos a este planeta, ¿vale? Exactamente. Proceso maravilloso por realizar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y esperamos sus comentarios y esperamos que nos compartan para que este conocimiento llegue a más personas. Gracias por acompañarnos y la paciencia. Los leemos en los comentarios, búsquenos en nuestras redes sociales. Ya hemos estado gestionando esa parte. Tenemos TikTok, tenemos Instagram y aquí en YouTube, todas como con-ciencia 108. Y en Facebook pueden buscar la página Terapia de Conciencia y ahí aparece también contenido, información y demás. Que si necesitan, ahí nos pueden contactar por si ustedes ustedes necesitan la ayuda o quieren la ayuda o conocen a alguien que pudiera recibirla. Sí, para poder conectarnos a la terapia. Recuerden que todo esto que estamos haciendo es para ustedes también. Compartir un poco de lo maravilloso que nos ha caído en esta vida, que es hacernos conscientes. Excelente. Excelente vida para todos. Enjoy the life. Vive deluxe. Hasta la próxima.